Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Entonces a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a ver la evidencia que nos corresponde esta semana. Listo. Entonces tenemos, como siempre, vamos a mirar pues en la plataforma cuál es el documento, la actividad que vamos a desarrollar, cuáles son las plantillas y cuáles son las actividades y las características de la evidencia que debemos presentar. Esta semana nos corresponde trabajar una actividad que se llama diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. ¿Sí? La semana pasada lo que hicimos fue nosotros como desarrolladores, ¿cierto? Presentarle las propuestas al cliente. Entonces, dentro de esa propuesta, lo que debíamos hacer era especificar los requerimientos del sistema y presentarle unas cotizaciones o unas especificaciones de equipo determinadas para que el cliente pudiera ver y determinar cuáles eran las que se adecuaban tanto a su presupuesto como a la idea que tenía de su negocio, ¿cierto? Entonces con eso ya se organizaba y se determinaba. En este caso lo que vamos a hacer es ya con este diseño, vamos a tomar el rol de cliente nosotros, ¿sí? Y vamos a especificar ya la propuesta como tal, ¿cierto? La propuesta que se va a presentar a las directivas para aprobación y para empezar la construcción del desarrollo. Entonces vamos a identificar cuáles son esas características que va a tener esa propuesta y cuáles son pues los componentes técnicos y básicos que va a tener esa presentación o ese documento. ¿Dónde vamos a encontrarlo? Entonces ya sabemos que estamos trabajando, ¿cierto? En, aparte de análisis y desarrollo, estamos en la guía de aprendizaje 2 todavía, elaborar la propuesta técnica. Ya terminamos, yo creo que esta semana con esa parte de elaboración de propuesta. Acá tenemos entonces los documentos. Ustedes lo identifican, van a encontrar. Entonces, en esta parte donde dice diseño de tablas comparativas sobre presupuestos, acá van a encontrar el material. ¿Qué material van a encontrar? Entonces vamos a encontrar la evidencia, o sea, la plantilla del documento que vamos a realizar y el contenido de la especificación de los criterios de evaluación, o sea, los requisitos que debe cumplir mi evidencia para que sea aprobada, ¿cierto? Vamos a revisarlas entonces, las tres. La evidencia entonces, ¿qué contiene? La evidencia es un documentico que nos va a permitir o que nos va a mostrar, perdón, yo lo copio por acá, listo. Entonces, este documento que nos va a mostrar, acá contiene, ¿sí? La actividad que vamos a desarrollar, dice, actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. Nosotros ya en la sesión pasada hicimos la estimación, ¿cierto? Hicimos las cotizaciones de los elementos que debería contener mi propuesta, ¿sí? Lo hicimos a manera de desarrollador consultándole las opciones para que el cliente escogiera o seleccionara pues la que se adecuara a su presupuesto. Eh, en esta actividad entonces nos dice que se centra en que el aprendiz obtenga las competencias necesarias en los temas de estimación de costos de software y hardware. Aquí vamos a dar una especificación muy clara y ya muy detallada de cómo va a ser o cuáles son los componentes para el desarrollo. Aquí ya vamos a especificar técnicamente tanto las características del software como del hardware, ¿sí? Con valores y con estimaciones, con garantías, con funcionalidad concreta, ¿listo? Entonces ya es una propuesta técnica más elaborada, más concreta para el desarrollo como tal. Los materiales entonces que vamos a utilizar es la plantilla de la propuesta técnica que ya se las voy a mostrar y acá nos describen pues las actividades que vamos a desarrollar, ¿cierto? Las actividades es el diseño de las tablas. Dice que para elaborar el documento se deben seguir las indicaciones básicas estipuladas en el componente formativo, que ya lo vamos a revisar. La presentación de un documento escrito, que es lo que vamos a entregar, es la evidencia que se debe entregar, un documento en PDF, ¿cierto?
Los lineamientos en generales o las características que debe tener esa evidencia, entonces es el diseño de tablas, el formato en PDF, que dice PDF o Word Excel, pero la plantilla está en Word, pues la idea es que lo entreguemos por favor en PDF, ¿sí? La extensión es libre, ya saben que el tamaño es de acuerdo a su información, a lo que ustedes consulten y realicen. Y el envío, pues obviamente lo hacemos por el espacio que está diseñado para ello en la plataforma. ¿Listo? Entonces este es el documentico pues de la evidencia de la actividad que vamos a desarrollar. Tenemos entonces la plantilla. La plantilla para construir el documento, para construir la evidencia, ya se las voy a mostrar. Entonces, esta es la plantillita que vamos a manejar, ¿sí? Por favor, no me cambien la plantilla. Lo único que deben actualizar es el nombre del instructor, ¿cierto? Que aquí aparece Julián y ya deben pues poner mi nombre, pero el resto manejamos esta misma plantilla, ¿sí? ¿Qué aparece acá? Y la fecha pues también la actualizamos, ¿cierto? Entonces aparece introducción, objetivo, el contenido, ¿sí? Los estimativos de software, vamos a hacer dos, o sea, dos proveedores por cada uno de los elementos, o sea, dos por software y dos por hardware, y las conclusiones de esa estimación o de esa planificación que hicimos, ¿sí? Entonces, acaba la introducción, el objetivo, recuerden que ese objetivo general específicos, debemos especificar los objetivos de la actividad, ojo, la plantilla, miren que ya está diseñada, ya está organizada por secciones, entonces para que no se compliquen ustedes haciéndolo en otro formato. Acá ya está diseñado, ya está construido, ya está configurado cómo se debe trabajar. Simplemente es que empiecen a llenarla, ¿cierto? A diligenciarla con los datos que ya tienen o que van a consultar, ¿sí? Entonces, estimativos de software y hardware, tenemos uno y dos. Y recuerden que aquí nos dice que deben ser mínimo dos y dos, dos de software y dos de hardware. Ya les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Y las conclusiones del ejercicio. ¿Listo? Eso es todo lo que va a tener la evidencia, ¿sí? Entonces, por favor, en esta plantilla, ¿sí? Vamos a empezar a ser muy cuidadosos con eso, a revisar muy bien que sí cumpla con esos parámetros la evidencia. ¿Listo? Bueno, continuamos. Em, el componente o el elemento donde está la formación, entonces ya sabemos qué es, donde está especificación y gestión de proyectos de software, que es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. Y esta vez nos corresponde, o esta semana, nos corresponde trabajar el punto 6 que es la propuesta técnica. Miren, como les estaba diciendo que ya nos estamos acercando a terminar esta parte de la estimación y ya empezaríamos a manejar la parte de estructuras. Es bueno que vayan revisando y una vez les voy recomendando, les voy aconsejando, que vayan mirando si no tienen en su equipo instalado el Visual Studio Code, que vayan revisando y lo vayan, perdón, lo vayan instalando y configurando, ¿sí? Igual yo ya les explico luego qué configuración le vamos a dar a la aplicación para empezar a trabajar. Entonces, vamos a mirar. Entonces, tenemos propuesta técnica al punto 6, ¿sí? Ya lo habíamos revisado, pero vamos a revisarlo nuevamente. Entonces, nos dice que es un documento en el cual se entrega al potencial cliente, ¿sí? Donde se detalla la estrategia para resolver el problema existente. Entonces, aquí nos van a especificar cuál es la problemática, cuál es el ejercicio que vamos a desarrollar o cuál es la aplicación, cuál es su funcionalidad, qué parámetros debe cumplir. Listo, y todas las características técnicas muy específicas de lo que se va a implementar. Entonces, ¿qué equipos vamos a implementar? ¿Dónde se va a implementar? Aquí ya debemos especificar si se va a montar red, si vamos a utilizar routers, los switches, el cableado. Aquí ya vamos a ser muy específicos en toda la parte de la estructuración. Si lo vamos a trabajar de manera local, ¿cierto? O sea, si va a ser un consultorio mm, donde los equipos y todos los dispositivos necesarios para su funcionamiento. Lo vamos a trabajar en línea, entonces también debemos especificar, ¿sí? El nombre de dominio, el espacio en el servidor, la velocidad de transferencia, el ancho de banda, el espacio en el servidor donde vamos a alojar bases de datos, de qué tipo, cómo las vamos a trabajar, toda esa parte debe quedar muy clara, especificada en el documento. ¿Listo?
La estructura, ¿qué estructura debe tener entonces la propuesta? Entonces debe tener un saludo, una presentación, el alcance, o sea, qué pretendemos alcanzar o qué pretendemos ofrecer, las opciones de presupuesto, aquí dice dos o tres, pero ya dijimos que vamos a trabajar dos, ¿cierto? Dos por software y dos por hardware. La cotización, las condiciones, forma de pago en que se va a trabajar esa aplicación y las conclusiones de la despedida. Términos de referencia, entonces debemos especificar cuáles son las oportunidades, cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos específicos que presenta esa empresa o esa entidad a la cual estamos diseñándole la propuesta, ¿sí? Qué es lo que necesita realmente o cuáles son las necesidades básicas de ese sistema de acuerdo al estudio que hicimos y a los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que encontramos cuando hicimos el análisis, ¿sí? Eh, ¿Qué vamos a ver entonces? El servicio requerido, entonces identifica qué es lo que se necesita de forma clara, específica, detallada, qué es lo que la aplicación va a hacer, qué funcionalidades y qué procesos me va a suplir esa aplicación dentro de la entidad. Habla de la estructura del documento, dice, está estructurado con una justificación, alcances, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Todos los componentes que va a tener ese documento. Empresa nueva, entonces cuando una empresa es nueva y no maneja los términos de referencia, se debe acordar una reunión con las partes interesadas para definir cuáles son las características para identificar cuáles son las necesidades de la empresa, pero como nosotros ya tenemos identificada la empresa, ya tenemos incluso los requerimientos, ya levantamos requerimientos, ya conocemos las necesidades, entonces no hay necesidad de hacer más reuniones para identificar necesidades. Y el presupuesto también ya hicimos cotizaciones, ya especificamos valores, ya tenemos clara esa parte de cuáles son los posibles gastos o cuál es la inversión que debe realizar la empresa para que esta aplicación sea funcional y cumpla con los requisitos para los cuales está diseñada, ¿cierto? Elaboración de la propuesta. Entonces, es fundamental, dice, recordar la importancia de disponer de papelería adecuada. Como les decía la vez pasada, la idea es que cuando nosotros presentemos una empresa se haga con pues, papelería institucional, que tenga logo, que tenga pues su encabezado, que tenga su validación, que se reconozca cuál es la empresa que está presentando o está ofertando esa propuesta, ¿sí? La validación, entonces ya hablamos que es cuando tenemos empresas, identificación de la normatividad, debemos respetar la normatividad. Si los documentos están registrados, entonces debe haber una persona que diseñe, otra que valide y otra que certifique que el documento cumple con las necesidades y que el proceso de contratación lleva los pasos necesarios y que está estipulado cada uno de los pasos aprobado por la entidad. ¿Listo? Es básicamente eso. Bueno, aquí habla de contratación, fundamentos, garantizar el acceso público. Recuerden que cuando se hacen convocatorias o cuando se hacen licitaciones, cualquier persona, licitaciones públicas, perdón, cualquier persona puede presentar una oferta o puede presentar una propuesta, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que establece la entidad que está publicando la licitación. Cuando son ofertas cerradas o privadas, entonces la empresa contratante le envía la propuesta a las empresas que quieren que participe. Ahí sí no es cualquier empresa o cualquier persona que quiera participar de la convocatoria. Ahí ya es cerrada, entonces la misma empresa que va a contratar em, escoge a quienes enviar la oferta o la solicitud de oferta para que las empresas pues coticen y participen. ¿Sí? Bueno. Contratación pública o estatal, ya hablábamos de eso, ¿cierto? Cuando la contratación es pública o estatal debe ser transparente. Hay sitios donde yo puedo revisar públicamente, ¿cierto? Que están abiertas a cualquier persona para revisar qué contratación o qué ofertas, qué licitaciones existen en las entidades del gobierno y cualquier persona que cumpla con las características
puede participar dentro de esas licitaciones. Bueno, entonces ya hablamos de la licitación, que entonces es la propuesta que yo voy a presentar. Muchas veces se hace, o la mayoría de las veces se hace en sobre cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presento mi cotización o mi licitación, mi propuesta, no puedo, no conozco ni la propuesta de las otras personas, de las otras entidades que están ofertando, ni los valores. Por eso se habla de ofertas a sobre cerrado. Entonces ya la entidad que va a contratar recibe todas esas propuestas y de acuerdo a un estudio que se hace, pues ya escogen y seleccionan cuál es la ganadora y la que va pues, a trabajar con la actividad, ¿sí? Bueno, estos son unos aspectos que son necesarios cuando se va a contratar por licitación, o sea, cuando se va a contratar mm, pública o estatal. Normalmente piden el RUT, ¿sí? Toda empresa que quiera licitar, toda persona que quiera licitar, ya no hablemos de empresas, pues ya se habla es de entidades, ¿cierto? Yo puedo ser una empresa unipersonal, una empresa SaaS, y puede estar constituida por una sola persona. Entonces, todas las empresas que quieran participar en licitaciones deben tener un registro único tributario, o sea, el RUT, ¿sí? Si yo no tengo RUT, no puedo participar en esas licitaciones ni puedo enviar ofertas. Eso se solicita ante la DIAN, ¿sí? Y es un registro donde me crean un usuario y ahí me llevan pues el control de los contratos, de los pagos y de todos la relación de impuestos que se deben trabajar y manejar en estas licitaciones. La empresa debe estar registrada en el registro mercantil o lo que es el registro de Cámara y Comercio, ¿cierto? La empresa debe registrar a los trabajadores en una ARL. Si yo tengo una empresa donde manejo trabajadores, pues los debo tener legalmente contratados, ¿cierto? Debo pagarles todas las prestaciones, salud, pensión y riesgos laborales, ¿sí? Muchas veces las entidades, cuando sacan licitaciones, piden dentro de la documentación que la empresa certifique cuántos empleados tiene, que envíe registros de contratos y afiliaciones a seguridad social y para fiscales. Entonces, esto también es un requisito que normalmente lo hacen las entidades estatales. Bueno, debo llevar contabilidad, ¿sí? De acuerdo a la guía técnica 184, normalmente cuando la empresa es pequeña y los gastos no son lo suficientemente amplios, entonces no se maneja contabilidad como tal, sino que se trabaja con libro fiscal, que también es válido. Recuerden que si ustedes manejan libro fiscal, ¿qué es el libro fiscal? Es un librito donde yo voy a ir registrando los ingresos y los egresos, o sea, lo que recibo y lo que gasto, ¿sí? Ese libro se debe registrar también ante la DIAN y ellos le ponen una numeración y también de acuerdo a ese libro uno debe presentar o no, si le toca, declaración de renta y pago de impuestos. Bueno, asegurar que los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social, pues ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pliego de condiciones. Entonces aquí hablan de licitación. Aquí ya estamos hablando de licitaciones públicas, o sea, para contratación con el Estado. Cuando el pliego de condiciones lo establece la entidad, quiere decir que es lo que la empresa o la entidad está solicitando, ¿sí? Entonces, dentro de ese pliego de condiciones, yo voy a encontrar qué es lo que está pidiendo la empresa o para qué está solicitando que las otras empresas oferten. Normalmente eso lo encontramos en la página que se llama colombiacompra.gov.co. Ahí vamos a encontrar todas las ofertas públicas que tiene establecidas el Estado. ¿Listo? Los proponentes o oferentes pues son las personas interesadas que van a participar en esa licitación y que van a enviar su propuesta. De acuerdo a ese pliego de condiciones, entonces ellos le elaboran una propuesta con las condiciones técnicas, valores y especificaciones y se la envían a la empresa a ver si se las adjudica. ¿Listo? Entrega de propuestas, entonces hace una audiencia de asignación donde reciben las propuestas y se hacen unas observaciones y hay que corregirlas, ¿cierto? De acuerdo a unos plazos que están establecidos dentro del pliego de condiciones, se establecen los plazos y los tiempos para hacer esa presentación de las propuestas, el estudio, valoración, primera selección, si es que se hacen varias, correcciones y adjudicación de los contratos. Bueno, en la etapa de evaluación, entonces ya la entidad que recibe las ofertas
entra a revisar esas propuestas, a evaluar y de acuerdo a las condiciones que ellos o a los parámetros que ellos establezcan, entonces van seleccionando, van haciendo descartes, ¿sí? Van seleccionando grupos hasta que obtienen una firma o una entidad ganadora. ¿Listo? Observaciones, entonces es cuando la entidad me hace observaciones dentro del cronograma establecido para mejorar la propuesta, ¿cierto? Para definir dentro del proceso. Y la audiencia de adjudicación es cuando ya la empresa escoge su proveedor o quién le va a realizar el trabajo, quiénes son los ganadores de la propuesta, y se hace una audiencia donde se les asigna el contrato, donde ya se llevan los documentos y se eleva pues la propuesta ya a contrato y se firma todos los documentos para iniciar con el trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hablan de normatividad, de leyes y unas cosas. Hablan de selección, de contratación con recursos públicos y ley de transparencia. Cuando uno va a contratar con el Estado, le exigen una cantidad de documentos para garantizar que esa empresa que está ofertando, esa persona que está presentando una propuesta, no tenga líos judiciales ni tenga impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, es una cantidad de documentos que le exigen, certificados de policía, contraloría, procuraduría, delitos contra menores, demandas de alimentos, bueno, una cantidad de documentos impresionantes para uno poder, para ellos garantizar o asegurarse que a quien van a contratar cumpla con todos los requisitos y no tenga impedimentos legales, ¿cierto? Bueno, bueno. Claros con eso hasta ahí, ¿cierto? Eso igual ya lo habíamos revisado. Estamos complementando entonces un poquito acá. Entonces vamos a mirar. Tenemos, a ver, ¿dónde está este? Listo. Acá tenemos un ejemplito de cómo se debe construir o de los elementos que debe contener esa propuesta técnica. ¿Listo? Entonces, como les digo, ojo, esto es un ejercicio de ejemplos para que ustedes lo lean, ¿sí? Y tomen cómo hace las cosas, la estructura que maneja este ejemplo, ¿cierto? De acuerdo a ese ejemplo, ustedes van a construir el suyo, ¿sí? Con la información que ustedes tienen, con lo que se ha venido trabajando a lo largo de todo el proceso, con los procesos que venimos trabajando del centro médico, ¿sí? Los 6 procesos que venimos manejando. Entonces, eso lo van a adecuar ustedes en la plantilla para presentar su propuesta. Se les olvide que ya lo vamos a hacer como si nosotros fuéramos la empresa y ya estamos haciendo la evaluación de las ofertas que nos llegaron y vamos a hacer pues el proceso como de selección, ¿sí? Entonces, la propuesta dice, informe de presupuestos de hardware y software del proyecto VetCare, es una clínica veterinaria, donde nos dicen, introducción, miren, miramos los componentes, entonces tiene introducción, tiene el objeto de la propuesta, o sea, los términos de referencia, tiene el alcance de la propuesta, tiene las tablas comparativas de software, entonces miren que acá tenemos tabla 2.1, una de software, tabla 2.2, otra de software. Tiene las tablas comparativas de los presupuestos de hardware. Entonces tenemos 3.1, que es una propuesta de hardware, y tenemos 3.2, que es la otra propuesta de hardware, ¿sí? Tenemos un resumen del proceso, del consolidado, pues, de todo, ¿cierto? Entonces, miren, acá tenemos los dos de software y acá tenemos hardware, y aquí nos incluiría el total de la inversión de esas propuestas, ¿sí? Y por último tenemos entonces conclusiones y recomendaciones de lo que estimamos nosotros de esa propuesta. ¿Listo? Claros con el contenido de la plantillita, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces en la introducción, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer como contextualizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos presentando y qué es lo que queremos hacer? ¿Qué nos dice? El presente documento contiene el análisis comparativo y presupuestal de los recursos de hardware y software requeridos para el despliegue, operación y desarrollo del sistema de información. Miren que acá me están hablando de las etapas que se incluyen. Ojo, debemos ser muy claros en cuáles son las etapas que incluye la propuesta. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando yo presente una propuesta es para todo el proyecto, ¿cierto? Pueden solicitar una propuesta solamente para la parte de análisis, ¿sí? Pueden hacer una oferta, una licitación solamente para hacer pruebas, otra sola para hacer despliegue. Entonces debemos especificar
cuáles son las etapas que incluye esa propuesta. En este caso estamos hablando de todo, ¿cierto? Estamos hablando del desarrollo del sistema, o sea, toda la parte de análisis y diseño. Estamos hablando de la parte de operación, o sea, el manejo y control de la aplicación. Y estamos hablando de la parte de despliegue, o sea, la que es poner a los clientes o dar a los clientes la aplicación para ya su respectivo uso. ¿Listo? Se evalúan tres alternativas comerciales. En este caso estamos evaluando tres alternativas que ya les voy a explicar. Aquí hablan de tres alternativas, pero es como tres opciones. Listo, ya miramos. Con el fin de seleccionar la opción que optimice costos sin comprometer la seguridad ni la escalabilidad del sistema. Me están diciendo que me garantizan la funcionalidad, ¿cierto? Optimizando los valores o los costos. Objeto de la propuesta o los términos de referencia. Entonces dice, contratar el análisis, diseño, pruebas, implementación y soporte inicial de un sistema web para la gestión de citas médicas de un centro veterinario. Miren, acá estamos hablando ya de un centro veterinario, ¿sí? Y estamos hablando de todos los pasos. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte. Con el fin de optimizar los registros, la asignación de turnos, resguardar expedientes médicos de mascotas y controlar el stock de medicamentos. ¿Cuál es el alcance funcional mínimo? Ojo, recuerden que esto siempre es escalable. Gestión de mascotas, agenda de citas, control de inventario y roles de usuarios. Estos serían como los procesos que va a manejar esta aplicación, ¿cierto? Entonces tenemos uno, dos, tres y cuatro procesos, ¿sí? Tenemos gestión, registro de dueños y expedientes clínicos, agendas de citas, programación de consultas, cirugías y servicios de estética, control de inventario de las existencias y los roles de usuario, o sea, la asignación de quienes van a trabajar o quienes van a utilizar la aplicación. Y ya tenemos entonces tablas comparativas del presupuesto. Miren lo que les decía yo acá arriba, que se trabajan tres alternativas comerciales, ¿sí? Entonces miremoslas acá. Entonces dice, tabla 1, sistema operativo y servidor web. Miren que tenemos el producto, el tipo de licencia, o sea, acá tenemos los ítems, ¿cierto? En esta primera. Tipo de licencia, soporte, garantía, costo anual y las justificaciones. ¿Por qué se necesita? Miren que acá tenemos las tres alternativas. Entonces tenemos una que es económica, una que es balanceada, o sea, intermedia, y otra que es un poco más avanzada, o sea, un poco más costosa. ¿Listo? Entonces acá tenemos las tres alternativas para esta primera valoración o tabla del sistema. Y acá tenemos los componentes. Entonces dice el producto. Para la alternativa uno que es la económica, tenemos Ubuntu Server, perdón. Para el segundo trabajamos con Debian. Y para la tercera, entonces, con Windows Server. ¿Sí? Si miramos, entonces, si Ubuntu Server es gratuito, es sistema estable, pero si trabajamos con Debian, Debian es mucho más robusto, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más estable, más segura la aplicación. O si queremos trabajar con Windows Server, pero entonces ya requiere una licencia y tiene un costo, ¿sí? Pero tiene pues otras ventajas adicionales. Entonces acá habla del tipo de licencia, código abierto y acá licencia comercial propietaria. Soporte, comentario y foros globales, o sea que el soporte lo haríamos normalmente nosotros, ¿cierto? Comunitario y parches estables. ¿Por qué? ¿Por qué estables? Porque Debian es más robusta, la comunidad de desarrollo de Debian es mucho más grande, mucho más amplia, entonces mantienen actualizaciones y parches desarrollándose continuamente, ¿sí? Alternativa 3, entonces soporte de Microsoft, ¿sí? Recuerde que ese soporte cuando es de productos comerciales normalmente tiene costo, entonces aquí habría que verificar ese valor. Costo anual, entonces las dos primeras, pues por ser open source o código libre no tienen costo, y la tercera, entonces la licencia de Windows Server costaría 3.200.000. Ojo, estamos hablando de costos anuales, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación? Entonces, la alternativa uno de Ubuntu Server es ideal para reducir costos de licencias. La alternativa 2 que es con Debian, dice excelente estabilidad y bajo consumo de recursos. Lo que les decía, es mucho más estable Debian que Ubuntu. Y la tercera dice, mayor costo se requiere solo si hay dependencias.net de Microsoft. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo aplicaciones que van a conectarse o tengo módulos o APIs que requieran
conexiones con .NET, pues necesariamente debería comprar o adquirir Windows Server, ¿sí? Bueno, la segunda, entonces aquí ya hablamos de la estructura de bases de datos y el entorno. Tenemos lo mismo, alternativa uno, alternativa 2, perdón, y alternativa 3. Miren que en la uno trabajamos con Postgres y PHP, la segunda con MySQL y Node.js, y la tercera con Oracle y con Java. Pues miren que estamos como dentro de los mismos parámetros, ¿cierto? Una más económica, una intermedia o estándar, y una tercera un poco más costosa. Aquí hablan de los componentes, las licencias, la seguridad de los datos, ¿sí? Y que si trabajamos con Postgres es buena la cantidad, la seguridad de datos. Si trabajamos con SQL también, la seguridad es buena, ¿sí? El motor de bases de datos de Postgres es relacional, sirve para trabajar la, para trabajar la información, ¿sí? Si trabajamos con MySQL, entonces vamos a tener un manejo de información muy rápido, ¿sí? De acuerdo a las APIs que tengamos, que consumamos, que tengamos instaladas. Y si trabajamos con Oracle, entonces ya sabemos que es súper estable, súper robusta, pero los costos de Oracle son muy altos, ¿cierto? Entonces, no es recomendable para empresas pequeñas que apenas están iniciando o que su presupuesto no sea muy elevado. ¿Listo? Comparativas entonces de presupuesto de hardware. Entonces, aquí estamos hablando de los equipos. Ojo, miren que acá estamos diciendo servidor, si lo vamos a trabajar local, ¿cierto? Si nosotros vamos a tener el alojamiento de la aplicación, porque vi muchas actividades, la semana pasada leí dentro de las evidencias, muchos están trabajando con servidores en servidores en línea, o sea, alquilamos con servidores dedicados o con hosting en la nube. Entonces ahí pues, nos vamos a ahorrar la parte del servidor, ¿sí? Cuidado con eso, hubo varios documentos o en algunos evidencié que me estaban montando servidor local y servidor en la nube. Entonces hay que tener en cuenta si es local o si va a ser en la nube, ¿sí? O si lo vamos a trabajar mixto. Hay que especificar. Aquí entonces hablamos de quién es el proveedor, o sea, a quién le vamos a adquirir el alojamiento, el procesador que se va a manejar, ¿sí? El procesador que va a trabajar el servidor o el que nos ofrecen en la nube. Si es virtual, ¿cierto? Mire que acá estamos hablando de que tiene dos, cuatro procesadores, memoria RAM que maneja local, el almacenamiento donde vamos a guardar la información, acá la redundancia, perdón, entonces aquí hablan de disco sólido de 80 gigas, aquí hablan de 160 gigas de disco sólido, ¿cierto? El NV es el formato, entonces aquí debemos especificar. Copias de seguridad, ¿cada cuánto se hace copia de seguridad de la información? Ojo, importantísimo, recuerden que lo que más vale en una empresa es la información, ¿sí? Si yo pierdo los equipos, si yo pierdo estructuras, infraestructura pues, se recupera, pero si yo pierdo la información, pierdo el negocio. Lo más importante para una empresa normalmente es el aseguramiento de la información. Entonces aquí las copias de seguridad son importantísimas para el respaldo de los datos de la empresa. En este caso, con DigitalOcean no incluye, sí, tiene un costo extra las copias de seguridad. Con OpenCloud nos dicen que son semanales programadas y con corporativa, con la misma entidad, ¿cierto? Nos dicen que son diarias y automatizadas, o sea que la copia se realiza automáticamente sin que nosotros la generemos y viene incluida dentro del paquete. Entonces hay que mirar dentro de esas opciones para nuestra necesidad cuál nos recomiendan, ¿cierto? Muchas veces se realizan copias, pero las debemos generar nosotros. ¿Me explico? Entonces, al final del día, el encargado del servidor o el encargado de soporte lo que hace es, antes de cerrar y de terminar, genera la copia de seguridad de todas las transacciones y las actividades que se realizaron durante el día. ¿Cuál es el riesgo? Que al encargado se le olvide o que el sistema se dañe antes de que se realice la copia de seguridad, ¿cierto? Entonces ahí debemos también tener en cuenta esa parte. Bueno, aquí habla entonces del servidor, equipos de cómputo para recepción y consulta médica,
nos especifican los equipos. Ven que hablamos de un portátil, ¿sí? Un Asus, aquí hablan de un todo en uno, un Hewlett Packard, y aquí estamos hablando de un Dell Optiplex Core i7, que hablan del procesador, de la RAM, unidades de almacenamiento, periféricos que son pantallas y mouse, la garantía que me da el equipo, ¿sí? La cantidad que se requieren. Por ahí yo vi que algunos estaban pidiendo entre 5 y 7 equipos, ¿sí? Algunos pedían solo uno. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes deben especificar cuántos equipos se van a comprar o se van a especificar dentro de su propuesta y los valores unitarios y costos totales. ¿Listo? Y acá se hace un resumen consolidado de todo lo que se va a trabajar para la propuesta. Entonces hablamos de Linux Ubuntu, dominio.com, o sea, la que se escoja, ¿no? Servidor, cómo se va a trabajar, los dos portátiles, una impresora y la estructura total costaría esto. ¿Listo? Conclusiones y recomendaciones. Entonces, lo que concluimos o lo que determinamos de acuerdo a lo que se evaluó y a lo que se va a seleccionar. Entonces, ahorro en licenciamiento. Se escoge el open source porque disminuye el presupuesto a cero en licencias, pero hay que tener en cuenta los riesgos, no se les olvide. Infraestructura escalable. Entonces, se recomienda adoptar la opción Open Cloud estándar para el servidor porque se puede aumentar, se puede modificar y se puede mejorar su rendimiento. ¿Listo? Esas son como las recomendaciones que se hacen ya para la selección y escogencia del proveedor. Bueno, preguntas hasta acá. Mm, ¿Ninguna o todas? Dios, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí la escuchamos. Sí, bueno. ¿No hay ninguna pregunta, Heidi? Hola, profesor, buenas tardes. Profe, nosotros Buenas tardes. continuamos igual con nuestra aplicación que veníamos trabajando de clínica. Sí, seguimos con la misma aplicación. Este es un ejemplo que hicimos como para que ustedes tuvieran una idea de cómo se presenta el ejercicio, ¿listo? O la evidencia. Pero la idea es que lo hagan con el que ustedes vienen trabajando, tomando como base el documento que hicimos de la semana pasada, donde aparecen todas las especificaciones y donde aparecen las cotizaciones. Entonces ya con ese vamos a construir este. Profe, una pregunta. Con este ejemplo que usted, perdón, Sí, Brian, lo escucho. con este ejemplo, este no es la plantilla, este es el ejemplo Sí, para este es un aplicarla. ejemplo, exacto. Este es un ejemplo, Ok, pero si miramos la plantilla, si es casi miramos lo la mismo. plantilla, acá la tengo, plantilla de la evidencia. mm, Listo. Si miramos la plantilla, no difiere tanto, ¿cierto? Y que acá tenemos la introducción, el objetivo, el contenido y los estimativos del hardware y software y las conclusiones, ¿sí? Básicamente tenemos casi los mismos componentes. Lo que vamos a hacer es, eh, de acuerdo a ese ejemplo que miramos, pues con la información que ustedes tienen de las evidencias anteriores, van entonces a llenar esta plantilla o van a vaciar pues la información, ¿sí? Mire que acá tenemos lo mismo, entonces tenemos estimativos de software, acá tenemos el producto, tenemos proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3, lo que les decía yo que son como los tres costos, ¿cierto? Entonces el económico, el promedio y el que es un poco más costoso. Y acá tenemos entonces las conclusiones. Es muy similar, es básicamente lo mismo, ¿sí? Simplemente que acá ya tiene un poquito más de información. Igual el ejemplo, perdón, yo se los dejo en el Drive para que ustedes lo puedan revisar y lo tomen como base. Perfecto, profe, gracias. Bueno, Juan Camilo, Sí, profe, perdón. Quería preguntar si nuestro trabajo lo hacemos
como en el ejemplo, con toda la información como está en el ejemplo, o para el envío solo serían llenar los 4 cuadros? No, la idea es que lo hagamos completo, de acuerdo a lo que hicieron ustedes en la evidencia de la semana pasada, en la evidencia pasada, lo Bueno, de las señor. cotizaciones que documentaron allí. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, señor. Bueno, ¿alguien más? No más dudas. Bueno, si no tenemos más dudas, muchachos, entonces, listo. Esa sería como la indicación para la actividad de esta semana. El lunes, el lunes yo creo que tengo formación presencial, entonces yo les confirmo en el grupo, por el grupo de WhatsApp, si hacemos la asesoría el lunes o el martes. ¿Listo? Yo les estaría escribiendo el lunes en la mañana para confirmarles. Si no la hacemos el lunes, la hacemos el martes en la tarde. Listo, eso sería todo entonces. Si no tienen más dudas, muchísimas gracias entonces por la asistencia. Y así quedamos. Feliz tarde para todos. Gracias, doctor, igual para usted. Vale, profe, muchas Gracias, gracias. profesor. Feliz día. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego, instructor. Hasta luego, que estén bien. Hasta Muchas luego. gracias.